Gracias, señor presidente. Miren, hace 3 años que vengo reuniéndome con colectivos de autocaravanistas. También lo hicimos con representantes de FADE de Camping. Los autocaravanistas exigen que se mantengan las ordenanzas municipales. Pero seguimos hablando de este decreto con las redes municipales en las que estamos incluidos y recibimos solicitudes en contra de los ayuntamientos que tienen reguladas las áreas de autocaravanas o en vías de regulación. Son 33 municipios y en base a toda esta información que recibimos nos vamos a posicionar. Pero una vez más nos tememos que el Gobierno no hizo bien sus deberes, no consultó a todos los sectores y solo ha atendido a la solicitud de un sector que quizá se inmiscuya en una actividad ajena que no le supone en ningún caso una competencia sobre su negocio, ya que nunca serían potenciales clientes suyos. Es como si los restaurantes quisieran controlar a la gente que come bocadillos en las calles. No son clientes potenciales de la hostelería, son clientes del comercio. El decreto que acaba de sacar, que está en vías, por lo menos, de empezar a funcionar, lo tenían metido en un cajón y lo han sacado ahora y nosotros nos preguntamos que si está seguro de que no tienen nada mejor que hacer en turismo, porque tienen una estrategia de turismo aprobada por este Parlamento para llevarla a cabo y en ella, por ejemplo, hay medidas para desestacionalizar. Y miren, si algo tienen los autocaravanistas es precisamente que son turistas que ocupan temporadas bajas, porque la mayoría son jubilados y prefieren venir cuando no hay tantas aglomeraciones. Tienen tiempo y deberíamos de valorar a la gente que tiene ese importante recurso para darles un trato al menos un poco más cariñoso que el que tuvo el atrevimiento el señor consejero en su intervención de la semana pasada y que ha sido realmente desafortunada al poner en el punto de mira a los autocaravanistas y debería de pedir para nosotros perdón públicamente por esta afirmación. Dejen de perseguir a este tipo de turismo y de tratar a sus usuarios como si fueran delincuentes, mientras miran para otro lado. Con la corrupción, por ejemplo, instalada en Asturias, una corrupción que vino para quedarse y no viajó en autocaravana, precisamente, sino en coches de gama alta o en barcos atracados en el Musel o en el AVE de la eterna variante de Pajares. En el 2013 se retiró una propuesta similar desde este Parlamento. Desde entonces, muchos ayuntamientos regularon con sus ordenanzas municipales las áreas de autocaravanas en base a una propuesta de regulación de circulación de aparcamientos de caravanas que se trae de nuevo aquí, con todas las enmiendas transaccionales que entendemos que es para una mejora de lo mismo. Miren, les voy a leer lo que el consejero ha recibido de un usuario de autocaravanista y que nos ha remitido a nosotros para que lo contáramos aquí en el Pleno. Se llama Pedro Arnaiz y dice, habiendo visto su intervención sobre la legislación de turismo en el Principado de Asturias, quiero comentarle. Habla de modular la libertad de movimientos, habla de aparcamientos, de hasta un mes en un mismo lugar. Usted sabe y debería de saber que en las 33 áreas y parking habilitados en municipios asturianos para la acogida de autocaravanas, como norma general, la estancia máxima es de 48 horas. Sepa que las autocaravanas son también vehículos y como tales pagamos impuestos municipales de vehículos, seguros, pasamos ITV. Insisto, como cualquier otro vehículo. Está hablando de acampada libre, comparando autocaravanas con una tienda de campaña. Pues bien, las autocaravanas, aparte de ser un vehículo, están homologadas y adaptadas para habitar en ellas. No sé qué problema existe para ver esta diferencia esencial. Bueno, así sigue. Lo que quiero decir es que la intervención que hizo el otro día el consejero denotaba bastante más falta de conocimiento de esta actividad turística de la que se pueda esperar de un consejero. El otro día asistimos a la 30ª edición de la campaña turística Asturias Paraíso Natural, que se repite en el tiempo a modo de una serie de Cuéntame cómo pasó. Incapaces de salir de los mismos esquemas turísticos, pero con un elemento nuevo, el despilfarro, ya que lo que gastan en esta reedición de campaña lo acaban de tirar a la basura con la tremenda imagen que mueven con su insultante postura sobre los autocaravanistas. Espero que la próxima superidea que se les ocurra presentar
la hayan sopesado un poco antes con todos los sectores para no poner en riesgo a nuestro sector turístico y a la opinión sobre Asturias.